Algunos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro del ciclo de capacitaciones 2026. Hoy nos va a acompañar un gran amigo, un gran colega, Carlitos Orozco, con esta capacitación de emociones primarias. Así que, bueno, darles la bienvenida, como siempre, agradecerles por acompañarnos. Les recuerdo la dinámica. Va a ser, Carlitos va a dar su taller y al finalizar van a poder compartir, ¿sí? Vamos a dejar de grabar y van a poder compartir lo que ustedes quieran, las preguntas, los aportes. Y mientras tanto, sí pueden ir compartiendo por el chat y ahí Carlitos los va a estar leyendo, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos, los quiero dejar con el protagonista de hoy. Carlitos, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches para todos. Héctor, Juanjo, Raúl, Jaime, Nori, Gonza, qué bueno verlos. Algunas caras conocidas, otras no. Pero qué bueno, me alegra mucho que estén acá. Les doy la bienvenida a nuestra capacitación de la noche de hoy. Gracias, José, por la oportunidad y por siempre por el empuje y la confianza. Gracias, Carlitos. Bueno, cuando vos quieras, adelante, arrancamos con la capacitación. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Y bueno, los dejo en manos del experto. Gracias, José. Bueno, chicos. Espero que todos vengan muy bien esta noche. Eh, Vamos entonces a iniciar y vamos a hablar, como ya ustedes saben, de la gestión de emociones. Y hay una frase de inicio que me gusta mucho, que me parece que viene muy bien al tema, que es una frase de John Kabat-Zinn, que dice, tus emociones son como las olas del mar. No puedes detenerlas, pero sí aprender a surfearlas. Y si pensamos inmediatamente en las olas del mar, no podemos detenerlas. Por más que nos paremos a tratar de tener una ola, de detener una ola no lo vamos a lograr, pero sí con una tabla podemos empezar a manejar esa ola y a estar en la cresta. Y a veces estaremos en la cresta de la ola y otras veces no tanto. Y entonces de esto se trata un poco el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Me presento para quienes no me conocen. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, docente de vocación, coach por pasión. Y digo siempre conferencista por necesidad, pero más desde las necesidades de la parte económica, es la necesidad de compartir lo que he venido aprendiendo y lo que he venido viviendo a lo largo de mi vida. Entonces esa es más la necesidad, no tanto la necesidad de carencia, sino la necesidad de compartir. Es siempre. Entonces, bueno, ya pues este soy yo. Quiero que me cuenten en el chat cómo llegan en la tarde de hoy, qué se quieren llevar de esta capacitación. Yo sé que Nori y Gonza están en Argentina, Jaime si todavía está Colombia y no sé Raúl y Héctor dónde están. Entonces me pueden contar en el chat cómo están, qué se quieren llevar y dónde están también para saber cómo estamos de gente. Hola Lu, voy a darles unos minuticos para leerlos en el chat. Raúl dice buenas noches, Juanjo, buenas. Bueno, ¿cómo se encuentran en Lula de Río Negro, Argentina? Gracias, Lu. ¿Cómo están y qué se quieren llevar en la tarde de hoy, tarde, noche de hoy? Nori, gracias, Nori. Yo también estoy feliz de que estés acá con nosotros, conmigo, acompañándome en esta noche. Y es un tema que sé que tú manejas. Jaime, Carlos, un gusto, bien. ¿Y tú? Con expectativa de lograr tener herramientas para el manejo de las emociones. Muy bien, Jaime, eso es lo que queremos todos. Feliz de estar acá. Me dice Lu, me quiero llevar conocimientos y experiencias. Muy bien, chicos, espero que cumplir las expectativas que tienen todos ustedes con este tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Entonces, empecemos hablando qué son las emociones. Y por ahí yo creo que muchos reconocemos esta imagen. Dedito arriba quienes reconocen la imagen.
Ahí veo la cara sonriente de Gonza. Yo sé que muchos hemos visto esta película, quizás no una, sino varias veces, como en mi caso, intensamente. Y cuando salió Intensamente dos, pues también vimos Intensamente dos, estoy seguro. Es una película que si bien es creada para niños por Disney y por Pixar, sí enseña mucho también a los adultos. Sí nos enseña eso que son las emociones. Y entonces empecemos definiendo las emociones. Las emociones son respuestas físicas de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro a un estímulo externo. Se dice también que las emociones son una descarga de químicos en nuestro cerebro por un estímulo externo, por un evento externo que suceda. Entonces sabemos que nuestro cerebro puede tener algunos químicos, no los llamemos buenos ni malos, sino placenteros o displacenteros, como la dopamina, la endorfina, y otros que no son tan placenteros como el cortisol, eh, la, la adrenalina, pero que todos cumplen una función importante. Entonces esos son los químicos que se segregan en nuestro cerebro al tener una emoción, al tener un estímulo externo. Que digamos, ya les dije, son reacciones del sistema nervioso. Muchas veces no las podemos controlar. Como decía la frase, las emociones son como las olas del mar, no podemos controlarlas, pero sí es importante gestionarlas. No se trata de control, sino de gestión. Es lo que hablamos cuando se habla de inteligencia emocional, que es una inteligencia muy importante en el éxito de las personas, dependiendo pues lo que para cada persona sea su éxito. Para las personas que ser exitosos está alrededor de tener una vida tranquila, tener buenas relaciones sociales, buenas relaciones familiares, la inteligencia emocional cumple un papel muy importante para ese tipo de personas. Otro aspecto importante de las emociones es que aparecen antes del lenguaje. Y por ahí los que vieron la película y los que han estado en contacto con bebés se pueden dar cuenta que un bebé puede expresar emociones como felicidad, tristeza, incluso a veces enojo, y todavía no tiene lenguaje. Es decir, no hay un razonamiento en esas emociones primarias, esas las que se llaman las emociones primarias, donde no es necesario hacer un racionamiento a nivel cerebral para que esa emoción se dispare. Simplemente del estímulo se dispara esa emoción. Es por eso que se dice que surgieron mucho antes que el lenguaje. Y obviamente, pues estas emociones nos están a nosotros informando de algo y le está informando algo a los demás. Cada emoción viene a traernos un mensaje. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no hacemos caso al mensaje que nos viene a traer esa emoción. Vamos a mirar entonces, como les decía, las emociones primarias. Miren, chicos y Nori, hay diferentes escuelas. Para unas escuelas las emociones primarias pueden ser 6, para otras 8, etcétera, etcétera. En este caso voy a tomar solamente 4 emociones como emociones primarias. Entonces empecemos con la primera emoción primaria, que es el enojo. Y el enojo es una emoción que se nos dispara cuando juzgamos que alguien no está cumpliendo con algo con lo que se había comprometido o no está teniendo un comportamiento adecuado con nosotros. Si ustedes me acabaron de escuchar, ahí está la palabra juicio. Porque lo que me puede enojar a mí, a Nori puede que no la enoje. Entonces es mi juicio lo que hace que se dispare ese enojo. ¿Y cuál es el mensaje que nos trae el enojo? Que es necesario poner un límite. El enojo se da cuando juzgamos que una persona pasó los límites, entonces es necesario que en ese momento pongamos límites. Para eso se hace el enojo. Nada nos ganamos con que una persona, suele suceder, que una persona supuestamente, entre comillas, hace enojar a otra persona. Es que tú me haces enojar, es que esta persona me hace enojar, es que siempre que esta persona me habla, me hace enojar. Bueno, una persona habla como habla, la otra persona recibe las cosas como las recibe,
pero ese enojo que la otra persona percibe o que a esa persona se le dispara cuando habla con la otra persona, es porque le hacen falta poner límites. Por ejemplo, decirle a la persona, no me gusta que me hables en ese tono. ¿Podrías, por favor, hablarme más suave? No es necesario gritar. Cosas como esas. De poner el límite para lo que la otra persona, por lo que la otra persona supuestamente nos está haciendo enojar. Suele suceder también que muchas personas se les dispara el enojo cuando una persona no llega a tiempo a una cita, a una reunión. Entonces, es importante poner límites. Si nos vamos a ver a tal hora, es a tal hora, y de esa manera, pues, podemos controlar el enojo, gestionar el enojo. Esa es una forma importante, siempre poniendo límites a lo que nos está supuestamente causando ese enojo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los puedo leer en el chat. Si está todo bien, proseguimos. Vienen ahora entonces otra de las emociones primarias, que es la tristeza. La tristeza es una emoción que se nos dispara cuando asumimos una pérdida, cuando pensamos o sentimos que perdimos algo. Puede ser un bien material, puede ser un ser querido, puede ser perder una relación laboral, una relación sentimental. Cada que hay un sentimiento de pérdida, hay una emoción de tristeza. Y la emoción de tristeza es muy importante también manejarla. Muchas veces he escuchado personas decir, no, es que yo no puedo estar triste, yo tengo que estar bien, yo no puedo expresar tristeza. Eso no está bien. Las emociones es importante dejarlas fluir, porque si no dejamos fluir las emociones, después el cuerpo nos va a pasar factura de cobro de ellas. Entonces ahí es donde vienen las enfermedades, diferentes problemas, sobre todo digamos con el enojo. Cuando uno expresa su enojo, vienen problemas como la gastritis, las úlceras, y con la tristeza, que es una situación un poco más compleja, porque cuando la tristeza cumple tres condiciones básicas, esa tristeza se convierte en algo muy grave que es la depresión. ¿Y cuáles son esas tres condiciones básicas de la tristeza? Que perdure en el tiempo, que le quite a uno el deseo de realizar las actividades diarias que normalmente hace y que no quiera salir de su casa. Cuando se quiere aislar por mucho tiempo. Es normal que si tenemos una pérdida, es normal que si estamos pasando por un mal momento, pues queramos estar solos, queramos estar quizás haciendo el duelo de la situación que estamos viviendo, pero no puede ser por mucho tiempo. Dirán algunos, bueno, Carlos, y que es mucho tiempo y que es poco tiempo. Eso ya depende del sistema emocional de cada persona. Alguna persona, para algunas personas estar una semana en su casa encerrados, sin hablar con nadie, quizás algunas veces, porque es una de las condiciones o algo de lo que sucede con la tristeza, sin querer bañarse, sin querer arreglarse, puede ser mucho. Para otras personas, una semana puede estar bien, semana y media, y luego ya salir. Entonces, es eso, la condición de que dure en el tiempo, que le evite hacer a uno, que no quiera uno hacer las cosas que debe hacer o que generalmente hace, ir a trabajar, comer, y que lo quiera tener y que uno quiera o prefiera estar aislado. Cuando estas tres condiciones suceden, pues esa tristeza se convierte en depresión. Y la depresión, junto con el estrés y la ansiedad, son las enfermedades que en la actualidad las padecen 1.000 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, y la depresión, pues ya es muy difícil es un poco más compleja de manejar que una tristeza. Por eso, lo importante de poder gestionar nuestra tristeza, saber qué nos tiene tristes y cómo podemos solucionar. Es imposible que yo les diga a ustedes, es que no, si a nosotros se nos muere un ser querido, pues no vamos a estar tristes sino un par de días y ya después a seguir nuestra vida. Sería muy difícil eso. Entonces es importante realizar el duelo de esa pérdida, de ese ser querido, estar triste, pero sin aislarnos, sin dejar de estar
haciendo las cosas que debemos hacer para que esa tristeza se vaya diluyendo en el tiempo. Y ahora vamos a hablar también enseguida de cómo es que esas tristezas o esas emociones nos perduran en el tiempo. Muy bien, continuemos ahora con el miedo. Cuando hay miedo, el mensaje que nos está dando nuestro cerebro es que nos falta herramientas para afrontar una situación determinada, sea cual sea la herramienta o sea cual sea la causa de ese miedo. Si yo voy, digamos, en una noche por una calle oscura y hay de pronto alguien que me pueda atacar, el miedo que yo siento es porque no me faltan herramientas para afrontar esa situación que me puede suceder. Si yo estoy en mi casa tranquilo, sentado y me entra una llamada que me dice que me van a dar un ascenso en el empleo, en mi empresa o que tengo como una nueva oferta de trabajo, y si yo siento miedo, es quizás porque no tengo las herramientas suficientes o creo no tener las herramientas suficientes para afrontar ese desafío. Entonces ahí es donde se dispara el miedo. ¿Qué hacer? Mirar entonces cuáles son las herramientas con las que contamos y cuáles las que nos hacen falta para poder entonces gestionar el miedo. El miedo es eso, una carencia de herramientas. Es lo que nos dice el cerebro. No tienes herramientas para afrontar esta situación. Vamos a adquirir entonces esas herramientas. Muy bien. Y la emoción, que es una emoción placentera, porque podríamos calificar las otras emociones como displacenteras, porque ya les había dicho que las emociones no se pueden clasificar como buenas ni malas, simplemente son emociones, algunas placenteras y algunas displacenteras. La alegría, pues es una emoción placentera. Y la alegría es una emoción con la que el cerebro nos está diciendo, bueno, obtuviste un logro, disfrútalo. Disfruta por lo que estás alegre, sea cual sea la situación. Pero entonces también es importante gestionarla, porque si nos quedamos disfrutando el logro, pues entonces quizás vamos a dejar a un lado cosas importantes que debemos hacer. Otra situación importante con la alegría es que en la necesidad de querer perdurar la alegría en el tiempo, es muy fácil que las personas adquieran adicciones. Entonces, una persona prueba una droga alucinógena, siente una emoción, siente esa emoción de alegría y lo que quiere es seguir sintiendo esa emoción. Puedes llegar a volverse drogadicto. Una persona va a jugar a una sala de juegos, siente la emoción y la adrenalina que le genera el juego, que le genera el ganar, puede, si no se gestiona bien la emoción de la alegría, pues volverse una persona ludópata y así sucesivamente. Entonces, la necesidad de querer perdurar la alegría en el tiempo es una situación de esta emoción que nos lleva o puede llevar a algunas personas a adicciones. Entonces, por eso también la alegría la debemos gestionar. No solo gestionar aquellas emociones que son displacenteras, sino también una emoción como la alegría, que es una emoción netamente placentera. Muy bien, como les decía al inicio, pues hay diferentes escuelas. Me gusta manejar estas cuatro emociones como emociones básicas o emociones primarias. Hay personas que ponen otras, perdón, personas no, escuelas o psicólogos, pero entonces esta noche quedémonos con estas cuatro. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las emociones, ya sabemos qué es lo que nos quiere decir el cerebro cuando sentimos cada una de esta emoción. Entonces les quiero preguntar yo a ustedes, quizás los que no son coaches tienen pueden tener una respuesta para esto, porque los que son coaches sé que la tienen. ¿Cuánto duran las emociones en el cuerpo? Y acá los quiero leer entonces, por favor. ¿Qué creen ustedes de cuánto dura una emoción en el cuerpo?
Lo que ustedes consideren siempre está bien. Bueno, no había visto el saludo de Juanjo desde Italia. Bienvenido, Juanjo. Estamos muy internacionales. Es por vos como siempre. Yo estoy en Colombia. Se me había olvidado decirles. Jaime Guzmán dice que de 30 a 60 segundos y Juanjo segundos. Efectivamente, se me pasó por leer uno. Rocío a la de 90 segundos. Efectivamente, duran segundos y se dice, según la neurociencia, que Norita es experta en el tema, que las emociones en el cuerpo duran entre 90 y 120 segundos. Eso es lo que dura una emoción en el cuerpo. Y entonces alguien dirá, bueno, Carlos, ¿cómo así que una emoción dura en el cuerpo 120 segundos? ¿Y por qué yo llevo 5 años enojado con X persona? ¿Qué es lo que hace que esa emoción esté perdurando en el tiempo si la emoción se fue hace mucho tiempo? Porque la emoción solo tardó 120 segundos como máximo, es decir, 2 minutos como máximo en el cuerpo. Pues lo que hace que esa emoción perdure en el tiempo es la actitud, que es la capacidad que tenemos para alargar una emoción. ¿Y en qué se basa o con qué manejamos la actitud? Quiero también que por ahí me escriban en el chat. ¿Qué creen ustedes que es la base de la actitud para que las emociones perduren en nuestro cuerpo? Bueno, vamos a continuar. Son los pensamientos. Entonces entramos en una espiral de pensamientos. Entonces no es que llevemos 5 años enojados con una persona, sino que cada que lo vemos o cada que recordamos a esa persona, se nos vienen pensamientos de lo que nos hizo esa persona o del motivo por el que estamos enojados con esa persona. Entonces, eso es lo que hace que esa emoción perdure y que esa emoción nos lleve a estar 5, 2, 3, 4 años, meses, semanas, lo que sea, enojado con esa persona. Eso es lo que pensamos, que se convierte en un espiral interminable de pensamientos y entonces un pensamiento dispara la emoción. Cada que hay un pensamiento, pues se nos dispara la emoción y esa emoción es lo que es la actitud, es lo que nos hace que esa emoción esté perdurando en el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar hasta este momento? Ahora bien, ya que estamos hablando de los pensamientos, sigo con las preguntas. Estoy hoy Carlos Preguntón. ¿Cuántos pensamientos creen que tiene una persona al día? Vuelvo a abrir mi chat para leerlos. ¿Cuántos pensamientos creen que tenemos en el día? 200.000 a 300.000, dice Juanjo. Gracias, Juanjo. Muchos dicen, dice Gonza. Gracias, Gonza. Bueno, efectivamente son muchos, pero no tantos como dice Juanjo. Se estima, ya pues, científicamente comprobado por la neurociencia, que una persona puede tener al día hasta 60.000 pensamientos aproximadamente. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que puede pensar uno en un día, si son 60.000 pensamientos, y las personas que por ahí tienen problemas de insomnio en la noche, cuando uno no concilia el sueño, pues esa máquina de tener pensamientos que es en su cerebro se dispara un poco más. Bueno, pero acá lo grave, no digamos lo grave, digamos que el quiz del asunto no es que tengamos 60.000 pensamientos al día aproximadamente. El quiz del asunto es que aproximadamente el 80% de esos pensamientos son intrusivos, es decir, son pensamientos involuntarios. No sé si les ha pasado que ustedes pueden estar haciendo
cualquier actividad y se les viene un pensamiento y uno dice, pero yo ¿por qué estoy pensando esta tontería? ¿Por qué? Porque es que los pensamientos llegan. Los pensamientos llegan y está en nosotros darle cabida para que esos pensamientos se queden o para que esos pensamientos, de la misma manera que llegaron, pues se vayan. Pero entonces ya sabemos que el 80% de los pensamientos son intrusivos. Y continuamos con algunas noticias no tan alentadoras. De esos 60.000 pensamientos, de entre el 75 y otra vez el 80% son negativos. Es por eso que es muy importante educar a nuestro cerebro para que esos pensamientos no sean negativos. Pero nosotros no. Muchas personas generalmente son tienen un terrorista mental. Entonces se despiertan al día, lo primero que, uy, qué calor que va a hacer hoy, qué pereza ir a trabajar, yo no quiero, ahora qué ropa me pongo con este calor. Voy a sudar todo el día, horrible. Esa misma persona cuando ustedes que están en estaciones, cuando están en invierno, uy, va a ser un frío horrible, qué pereza, estos fríos, yo no quiero eso. Todos esos pensamientos son negativos. Y el ICI, viene el terrorista mental que es el ICI. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si mi pareja me termina? ¿Y si mi pareja me es infiel? ¿Y si mi hijo se va de la casa? Y el ICI. Entonces, ese terrorista mental no nos deja avanzar y no nos deja tener una vida plena y placentera, porque que esos pensamientos que son intrusivos pueden ser negativos. Por eso es muy importante, vuelvo y repito, el aprender a gestionar nuestros pensamientos también. Cuando tengamos pensamientos, poner un límite. Venga, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Tiene lógica lo que yo estoy pensando? ¿Qué puedo hacer para evitar lo que estoy pensando? ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer algo. Entonces, pensamiento desechado. Y algo, bueno, el 60 al 90% de esos pensamientos son repetitivos. O sea, lo que pensamos hoy, casi el 90, entre el 60 y el 90%, lo vamos a volver a pensar mañana. Y así sucesivamente. Entonces, este es un panorama, lo reconozco muy poco alentador, que antes no sabíamos nada de eso, pero apareció la neurociencia y la neurociencia empezó a investigar y a descubrir todo esto. Entonces, de los 60.000 pensamientos, el 80% son involuntarios, otra vez el 80%, hasta el 80% son negativos y hasta el 90% son repetitivos. De allí entonces la importancia de que no podemos dejarnos manejar de nuestro cerebro. A mí me gustan mucho las frases y hay una frase que me encanta que dice que el cerebro o la mente es el peor de los amos, pero el mejor de los esclavos. Si nosotros ponemos a trabajar nuestra mente para nosotros, como dice la frase, la convertimos en un esclavo, es el mejor de los esclavos. Pero si dejamos que nuestra mente nos maneje, que nuestra mente nos domine, estamos en el horno. Muy bien. Ante estas tres cifras poco alentadoras, pues no puedo toda la noche darles cifras no alentadoras. Les voy a dar una cifra que no es tan mala, que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca sucede. Entonces siempre tengamos en cuenta eso. Estos son datos de pensamientos que son de los pensamientos que tenemos al día, que son muy importantes. Entonces, lo que nos preocupa tanto es ese terrorista mental de la mañana o de cada día, y si me muero, y si me enfermo, y si mi pareja me deja, y si mi negocio este año, este mes, no me da para las deudas, para pagar las facturas, ese terrorista mental, el 90% de esas cosas que tanto nos preocupa, nunca sucede. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Muy bien. Y entonces quiero compartirles dos herramientas que a mí me parecen muy importantes. La primera es esta herramienta, que se llama el triángulo de las emociones. ¿Y en qué consiste el triángulo de las emociones? Consiste en que siempre para que haya una emoción hay un evento, y ese evento es neutral. Es tan neutral ese evento que lo que a mí me dispara una emoción, un evento que me dispara a mí una emoción, a cualquiera de ustedes les puede disparar otra emoción diferente o no dispararle ninguna emoción. Por eso es que el evento es neutral.
Entonces, ese evento neutral, ¿qué sucede con ese evento neutral? Sucede que es como lo interpretemos. ¿Y en qué consiste esa interpretación de ese evento neutral? De nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de lo que nosotros hagamos a nivel cerebral, a nivel mental con ese evento que sucedió. Y esa interpretación que proviene de pensamientos y creencias, pues finalmente entonces es lo que nos dispara la emoción. Y la emoción es la que nos lleva a actuar de una manera determinada. Entonces les voy a colocar un ejemplo muy sencillo que siempre lo coloco y que da buenos resultados. Llegamos a nuestra casa después de un día arduo de trabajo, donde nos pasaron muchas cosas y queremos contarle a nuestra pareja lo que nos sucedió en el día. Nos sentamos a hablar con nuestra pareja, a contarle, mira, ¿cómo te parece que en la mañana me pasó esto, en el almuerzo, al mediodía esto? Y en ese momento a mi pareja le entra un mensaje al celular y ella deja de ponerme atención a mí por usar su celular, por revisar su celular, perdón. Ese es el evento. El evento es 100% neutral. Simplemente la persona tomó su celular. Ahora bien, yo puedo interpretar ese evento de, pero mira, a esta no le interesa lo que le estoy contando, no le interesa mi vida, eso es lo que me quiere, eso es lo que hice quererme. ¿Cuál va a ser la emoción que me va a disparar esos pensamientos? Pues que una emoción de enojo. Entonces ya o me voy a retirar del lugar o ya cuando la persona termine de revisar su celular, ya no le voy a contar, etcétera, etcétera, pero va a tener una emoción de enojo. Ahora bien, el evento no lo voy a poder cambiar. Lo que sí puedo cambiar siempre, siempre, siempre es la interpretación de ese evento. La misma situación, el mismo mensaje que le entra a mi pareja por celular. ¿Cuál es mi interpretación? Debe ser algo importante, debe ser algo de la oficina, algo de su trabajo. Voy a darle 5 minutos que haga, que responda a ese mensaje, si es importante, para seguirle contando lo que le estaba contando. ¿Cuál va a ser la emoción que a mí se me dispara ante esa interpretación? Pues va a ser una emoción de tranquilidad, una emoción de sosiego, porque voy a esperar, le voy a dar una espera prudente para que ella responda a sus mensajes y yo poder seguirle contando. Entonces, chicos, acá es donde siempre nosotros tenemos el control en la interpretación. Llévense muy claro eso hoy, con que ustedes se lleven esto claro hoy, ya con eso vale la pena, o no vale la pena, vale la alegría el haber estado acá. Ese vale la pena es una palabra que no me gusta y siempre trato de cambiarlo por vale la alegría. Entonces, bueno, en la interpretación siempre es en los pensamientos y en cómo manejamos nuestras creencias, lo que nos va a dar la respuesta a un evento que siempre es neutral. Muy bien. Y la otra que quiero compartir con ustedes en esta noche es la escala vibracional de las emociones. Esta escala de la vibracional de las emociones la descubrió un neurocientífico norteamericano, David Hawkins, por allá en la década de 1990. Y él se dio cuenta que las emociones tienen una frecuencia, que las emociones vibran en una frecuencia. Entonces tenemos emociones que vibran en muy alta frecuencia y emociones, al contrario, que vibran en muy baja frecuencia. ¿Y qué pasa entonces? Las emociones que vibran en alta frecuencia son emociones que nos llevan a estados de presalud. Y las emociones con las que cuando vibramos, con emociones con las que vibramos en baja frecuencia, nos lleva a estados de preenfermedad. Chicos, y esto es muy, muy real. Nosotros vemos que cuando una persona, digamos, está con aflicción, con apatía, con culpabilidad, son personas que tienden más fácil a la enfermedad. Cuando una persona está deprimida, está con estas emociones de baja frecuencia. ¿Y qué pasa? Cuando una persona está enferma, su sistema inmunológico cae y se enferma de muchas otras cosas. Entonces esto tiene mucha lógica. Y otra cosa en la que le veo la lógica a esta escala vibracional es que cuando a veces conocemos una persona, decimos, esa persona tiene una buena vibra, o esa persona me encantó, o esa persona me gustó mucho, es porque tiene emociones que vibran en frecuencias emocionales, en frecuencias, perdón, similares quizás a la mía.
Y todo lo contrario, cuando conocemos una persona que, uy, esa persona no me gustó, esa persona, siento algo con esa persona, algo de como de rechazar a esa persona, es porque la persona quizás vibra en frecuencias muy diferentes a las mías. Entonces, ¿cuáles son las tres conclusiones que sacamos de esta escala vibracional de las emociones y que ya se las compartí? A emociones de alta vibración hay un estado de pre-salud y a emociones de baja vibración hay un estado de pre-enfermedad. Otra cosa que también ya se los dije, que nuestras emociones tienen energía electromagnética. Entonces, por eso es que nuestro círculo más íntimo de personas o nuestro círculo más querido de personas son personas que tienen una energía electromagnética similar a la nuestra. Digamos, eso se los voy a confesar. Yo soy una persona que me gusta mucho el tema de la felicidad, me gusta siempre mucho vibrar alto. Y cuando yo veo una persona que a toda hora se queja, que siempre vive desde la queja, bueno, si yo puedo ayudarlo, le ayudo. Pero si la persona continúa en eso, es una persona que a mí no me llega. Es una persona con la que trato más bien de hacer de tener de lejos, porque no, las emociones son electromagnéticas, definitivamente. O sea, eso no es algo mío, sino que eso es algo de las emociones. Y la otra conclusión muy importante de esta escala vibracional es que estas emociones de baja vibración, como la vergüenza, la culpabilidad, la apatía, la tristeza, todas esas emociones de baja vibración, de baja frecuencia vibracional, se, se suplen o se mejoran o se gestionan cuando aceptamos. En aceptar una situación está la clave de todo. Y cuando les digo de todo, es de todo. Cuando perdemos a un ser querido, claro, es un golpe muy duro, es una etapa de duelo, es algo muy complejo, pero hasta el momento en que nosotros no aceptemos esa pérdida, nuestras emociones no van a empezar a cambiar. Perdimos una relación sentimental, claro, una relación quizás de muchos años, una relación muy intensa, una relación quizás muy hermosa, todo, pero ya se acabó. Hasta que nosotros no aceptemos que esa situación, que esa relación se terminó, no vamos a poder entonces vibrar en otra escala de vibración. No vamos a poder estar en otra escala vibracional de las emociones. Entonces, siempre, siempre, chicos, está la aceptación. Entonces, esas son las dos cosas que quiero que hoy se lleven y que habrá valido la alegría. Primero, que lo único que podemos manejar nosotros ante una situación es nuestra interpretación y nuestra interpretación está basada en los pensamientos y creencias. Y lo segundo es que para cambiar una emoción displacentera o para empezar a vibrar en una escala vibracional más alta de emociones, siempre lo único lo que podemos hacer es aceptar. Hasta en tanto y en cuanto nosotros no aceptemos lo que nos esté sucediendo, el sufrimiento, el miedo, la culpa, la vergüenza va a seguir sucediendo en nuestras vidas y nos va a seguir agobiando. Básicamente, pues eso era lo que quiero, eso fue lo que quise compartir hoy con ustedes. Terminamos con esta frase que me parece muy interesante, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Es una frase de Marcel Proust, y es que el cambio somos nosotros. La Madre Teresa de Calcuta decía también, sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Entonces, en la medida que nosotros podemos ser ese cambio, podemos hacer cambios en nosotros, digamos, con el ejemplo de que les presenté en el triángulo de las emociones. Si no nos cambiamos nuestra interpretación de lo que otra persona nos hace, miren, es tan sencillo como cambiar la interpretación y quitarle ese me. Cuando le colocamos ese me hizo, me regañó, me gritó, estamos añadiendo más carga. Entonces, empecemos con cambiar simplemente ese me, la persona se enojó, la persona gritó, la persona se ocupó, la persona no puso atención. Cuando le quitamos ese me, pues entonces cambia la carga. Entonces empecemos a hacer pequeños cambios de esa manera. Quiero entonces para finalizar y antes de darles paso a ustedes, a sus dudas y a lo que quieran agregar, ofrecerles o contarles
que con José hemos estado reunidos durante estos días y queremos ofrecer un curso de coaching de felicidad. Es un curso 100% online, es un curso de 4 encuentros de 1 hora y media aproximadamente cada encuentro, un encuentro semanal, donde vamos a tener obviamente la clase en vivo, la clase grabada para que la puedan volver a rever y un material complementario. Aspiramos, tenemos una fecha propuesta para este coaching de felicidad de la segunda semana de marzo. Entonces, bueno, una invitación muy, muy especial a quienes quieran hacer el curso. La plataforma de suyo va a estar abierta las 24 horas. Y también acá en Colombia tenemos una expresión de que se vienen cositas. Entonces, entre las otras cositas que también estamos preparando junto con Romina y con José, es nuevamente una diplomatura en coaching ontológico, donde queremos, o sea, ya hicimos 2 diplomaturas en las que el enfoque fue que las personas se volvieran coaches, que las personas pudieran acompañar a otras personas en sus procesos de transformación. Y eso es supremamente válido. Pero lo que queremos hacer con esta nueva diplomatura es que la persona adquiera herramientas para sí, herramientas para tener una vida mejor, unas herramientas para lograr sus objetivos. Y ahora bien, al final, si quiere acompañar a otras personas en sus procesos de transformación, lo van a poder hacer, porque van a tener las competencias y las distinciones para realizarlo. Pero no va a ser el objetivo. El objetivo primordial va a ser tener una vida, pues tener, o sea, adquirir herramientas para tener una mejor vida. Esta diplomatura va a ser igual, 100% online, va a ser de una duración de 8 meses, va a tener también una clase semanal, vamos a tener muchas prácticas y la fecha de inicio programada o propuesta para esta diplo va a ser en abril. Muy importante, chicos, comentarles que estamos certificados por un instituto internacional como es el LATACA. Entonces, es una certificación que tiene peso a nivel internacional porque además ellos a su vez están certificados por la ONU. Entonces, muy importante que ustedes también tengan en cuenta eso. Bueno, no me queda sino agradecerles, pero obviamente antes de finalizar y de agradecerles, quiero escucharlos. Si tienen alguna pregunta, acá estoy para ustedes. Yo creo que ya tienen acceso al micrófono o no. ¿Me confirman, porfa? ¿No? Listo, entonces ya espere, ya les habilito acceso. Yo creo que ahora sí Nori puede tener acceso. Ok, gracias, Gonza. Sí, Gonza, efectivamente. Vamos a finalizar la grabación en este momento para ya poder quedarnos más íntimamente nosotros comentando los temas que acabamos de ver, quienes lo quieran hacer. Gracias, Gonza, por tu recordatorio.